Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a este programa Sobre la Mesa. Y el día de hoy estamos aquí con el pastor Álvaro Casanova, pastor Isaac Otón y el pastor Manuel Bojorquez, y estamos tratando un tema sobre dinero, sobre finanzas, pero sobre todo sobre el reino de los cielos. Y estamos haciendo una serie que se llama El dinero y la justicia. Y estamos profundizando en este tema de una manera amena, con una plática interesante que nos pueda edificar a todos como sociedad y que podamos aprender y traer la sabiduría de Dios a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestros negocios, a esta sociedad. Así que el día de hoy tenemos un tema muy interesante y vamos a aprender muchísimo, y se llama Fieles en lo poco. Fieles en lo poco. A lo mejor ya lo has escuchado, a lo mejor has dicho, quien es fiel en lo poco será fiel en lo grande, pero vamos a indagar más y vamos a ver diferentes perspectivas sobre esta frase, ¿no? Y qué tan importante es la fidelidad con el dinero, con la posición que tengamos, la fidelidad en la etapa de vida que vayamos, todo esto y mucho más. Y queremos que nos empiece a contar un poquito, Manuel, sobre la fidelidad, fiel en lo poco. Sí. Ahí la escritura, cuando se refiere a lo poco, habla de lo que es terrenal, lo que es finito, lo que es temporal en la vida. ¿Qué es temporal en la vida? Se me ocurren 5 cosas. Primero, el dinero. Segundo, los talentos. El tercero, la sustancia. La sustancia de lo que eres delante de Dios y delante de los hombres. La influencia que puedes tener. Y parte de todas estas cosas finitas que vivimos día a día, te permite entender el aspecto que Jesús mismo habló en la escritura de este tiempo, o de este tema en específico. La fidelidad en el dinero, en lo poco, y serás puesto en lo mucho. Y que en la justicia que operas en lo poco vas a ser levantado a lo mucho, o vas a ser usado en lo mucho. Aquí en la tierra, pero allá en el cielo también, ¿no? De eso se trata, ¿no? Y parte de estas situaciones es ver el entorno de donde Dios nos está poniendo, donde Dios nos está queriendo usar, donde nosotros, como parte de todo un cuerpo que tiene manos, pies, cabeza, podemos entender que ese sometimiento sobre la voluntad de Dios, de lo que dice su palabra, de la fidelidad como hijos, la fidelidad como esposo, la fidelidad como hermano, la fidelidad en todas tus áreas, te permite entender que si él ve que uno es fiel en eso poco, que a los ojos de muchos es mucho, pero para los ojos de Dios es poco, pues estaremos hablando con otra óptica perfectamente diferente a lo que Dios lo ve, ¿no? Totalmente, ¿no? Es ver la perspectiva en la que Dios ve el dinero. Más allá de lo que nosotros vemos de manera finita, es lo que dices, ¿no? Y cómo aplicar esta parte que dices, fiel en lo poco, fiel en lo mucho. Siembra, cosecha. Sí. No aplicar esta ley, estos principios en el dinero, pues nos lleva a verlo de manera eterna, como dices tú, no dejar de verlo de manera finita. Pues. La cosa es de que poniendo los ojos en la eternidad es la diferencia de cómo operas en la tierra. Amén. Si yo veo, por ejemplo, porque va más allá en esa palabra, dice, no nomás en lo poco, sino tambipertenece cómo te voy a dar, si eres infiel en lo ajeno. Ajeno quiere decir que todo le pertenece a Dios. Y si Dios te lo está dando, tú eres un administrador de Dios. Si no entiendes que lo que tú tienes no es tuyo, sino es de Dios, ¿cómo te va a dar lo tuyo cuando estés en el cielo? Por eso muchas veces nos pasa por procesos antes de darnos algo, ¿no? Claro. O sea, es impresionante cómo Dios sabe también. Nos dice, oye, te voy a poner esto, pero necesitas serle fiel en lo poco, porque te quiero llevar a otro nivel, te quiero usar a lo mejor un poco más, y necesito que tú seas procesado en esta área para que no sea el dinero quien te gobierne, sino que siga siendo yo, dice Dios, ¿no? Y no nomás el dinero, la fama, las relaciones interpersonales, por eso le decía que son varias áreas en las cuales realmente Dios opera. O sea,
Él quiere que seas fiel en tu sustancia, que seas fiel en los talentos, que seas fiel en el llamado, que seas fiel como influencia, que seas fiel en todo aquello que Él te está poniendo. Estas cámaras de televisión te están dando también, Dios te las está dando. Pero por eso dice, en lo poco, en lo ajeno. Y entonces, ¿cómo dice al final? En lo verdadero. Lo verdadero es lo que Él tiene preparado para ti fuera de esta tierra. Entonces tenemos que entender que lo que hay aquí es muy poco, es falso, vano, vacío. Vano, vacío, sí, y ajeno, no es tuyo, es de Dios. Ya, qué interesante poderlo ver de esa manera, ¿no? Muchas gracias, Manuel, y creo que es importante adentrarnos mucho a eso, ¿no? Al valor que le damos al dinero. El dinero por sí solo tiene valor, pero ¿qué valor le damos nosotros a ese valor también, ¿no? ¿Qué opina usted, Pastor Otón? Para mí es un tema bastante, pues, interesante, ¿verdad? Y hay un aspecto que a mí siempre me ha gustado tocar en esto de la fidelidad en lo poco, ¿no? Yo me he encontrado con muchas personas que dicen, es que yo no tengo. Es que yo no puedo. Es que yo ya estoy muy viejo. O estoy muy joven. No estoy preparado. O sea, lo que tienes, según tu perspectiva, es muy poco. Entonces, no puedes serle fiel a Dios porque tienes poco. Y entonces el Señor nos dice que hay que ser fieles en lo poco, ¿verdad? Okay. Y esto de ser fieles en lo poco habla de fidelidad, habla de obediencia, habla de seguridad, habla de confianza. Cuando yo soy fiel en lo poco es porque tengo esos 4 aspectos en mi vida. Okay. Yo creo que Dios puede hacer con lo poco que yo tengo mucho. Sí. Y en esa confianza y en esa seguridad, si yo camino en esa confianza y en esa seguridad, si yo soy fiel en eso poco que tengo, entonces el Señor me va a poner en lo mucho o me va a dar lo mucho. Pero para empezar tengo que ser fiel en eso. Entonces, es que la viuda dio todo lo que tenía. Dice, los ricos dieron de lo que les sobraba. Sí. ¿No? Pero ella dio todo lo que tenía. Entonces hay gente que dice, yo no tengo, pastor. Sí. No tengo. Bueno, no tienes porque no eres fiel en lo poco. Es correcto. Cuando empieces a ser fiel en lo poco, en eso poco que tienes, como aquella viuda, ¿verdad? Que dio todo lo que tenía, ¿verdad? Sí. ¿No? Cuando empieces a ser fiel en eso poco, entonces vas a ver lo mucho que Dios puede hacer por ti, lo mucho que Dios puede darte, lo mucho que Dios puede bendecirte. Pero cuando aprendamos a ser fieles en lo poco. Qué interesante, se me viene a la mente en este momento que cuando Dios habla sobre ser fieles en lo poco, tiene que ver con la necesidad que el humano tiene por obtener algo o creer que algo le falta. Uh-huh. ¿Sí? Habla de su necesidad, de su incredulidad y de su desobediencia. Y Dios le está diciendo, fiel en lo poco es fiel en lo que crees tú que es poco, pero tienes todo para hacer mi voluntad. Entonces, es eso. Si tú le eres fiel a lo que tienes y crees, sientes que tú lo tienes todo, porque es lo que yo te estoy dando, yo soy tu proveedor, yo nunca te voy a dejar un faltante, siempre vas a tener todo lo que necesitas. Si tú lo entiendes como tal, entonces te voy a poner en lo mucho, pero vas a tener la misma actitud que cuando tenías. Es correcto. Y eso, perdóname que me meta aquí, pero a mí algo que me brinca muy fuerte, que me dice mi hermano acá, es precisamente esa situación, es una condición del corazón. O sea, realmente cuando no rendimos nuestro corazón al Señor, siempre podemos estar llenos de objeciones, llenos de excusas, pero llenos también de incredulidad y desobediencia. Sí, totalmente. Entonces todo eso se confabula en tu contra, pues. Entonces, lo que Dios ve tan poco, nosotros lo vemos mucho, pero para Dios no tiene ningún valor. Es correcto. ¿Verdad? Totalmente. Háblenos sobre la fidelidad. La verdad que me parece que es muy, muy deleitoso poder escuchar este tema, porque escuchándolos hablar de la temática,
entiendo algo que hace algún tiempo ya, o más bien recuerdo algo que hace algún tiempo ya estudiamos, y tiene que ver con la parábola que habla de los talentos. Sí. Porque es que la fidelidad implica más que un manejo o una entrega de algo, implica primeramente un reconocimiento. Sí. Esto sucede con la parábola de los talentos. Recordemos la parábola de los talentos Claro. un poco, ¿cierto? El Señor habla de un hombre que se va y entrega su hacienda, la da a algunos de sus servidores. Sí. Entonces, aquí hay un primer caso. Es que ser fiel implica haber recibido algo. Es correcto. Sí, totalmente. La Es decir, vida de entrada. totalmente. Es decir, La vida, eso ya. implica un reconocimiento. De entrada, ¿no? De Sí. entrada. Así que, pastor, para ese tema que el pastor Otón mencionaba, realmente yo no puedo decir que no tengo nada. ¿Sí? Sí, No sí. puedo decir que no tengo nada. Y no se trata, porque es nuestro problema, ¿no? Cuando pensamos en dar, estamos pensando casi que en los bolsillos directamente, ¿no? O sea, Sí. ¿cuántas ¿Ves? Es su monedas tengo? necesidad, Sí. ¿no? Sí. ¿Cuántas Sí. monedas Necesidad. tengo? No. El tema de dar no es simplemente dinero. Claro. El tema de dar es la Es entrega, todo. primeramente el reconocimiento de lo que tengo, de lo que me fue Es dado correcto. por Dios. Y claramente lo que decía Manuel es muy cierto. O sea, a la perspectiva de Dios, Él lo llama lo poco, porque es lo transitorio. Pero es lo que tenemos. Por eso, volviendo a la parábola, fijémonos que cuando habla de talentos, aquel hombre que escondió su único talento, fue y lo guardó por miedo. Realmente antes de ese miedo hubo una falta de reconocimiento. Él no pensó que podía hacer nada con eso. Sí. Pero a la luz de las Sagradas Escrituras uno entiende que un talento era ya casi que una fortuna. Así Sí. es. O sea, un talento era la medida de plata más grande que había en ese tiempo. Sí. Es decir, decir él que no iba a poder hacer nada con eso era realmente una falta de reconocimiento. Sí. Y aquí hay un problema muy grande, porque si no entendemos que lo que Dios nos ha dado es una herramienta para gloria de su nombre, Amén. entonces vamos a empezar con el fracaso ya. Así es. Es correcto. Ya amanecimos derrotados de entrada, ¿no? Yo creo que ahí Definitivamente. el error es la comparativa. Yes. Es estar usando la comparativa al revés. En lugar de compararse con lo que no tenía y ahora tiene, se compara por lo que tiene, pero aún no tiene. O sea, aún tienen los demás y él aún no tiene, perdón. Así es. Es la comparativa, ¿no? El hecho de no identificar qué es lo que tenemos. Claro. O sea, ahí viene claro. la fidelidad. Qué interesante. Sí, la sí, fidelidad tiene que ver con el reconocimiento de lo que tenemos. Sí. Porque al ser obedientes es cuando somos fieles en lo poco y entonces Él nos va a poner en lo mucho. Así es. Si me permites, Adelante, adelante. Hay acerca de esto que dice el pastor Otón, es muy importante que ese paso de obediencia es una actitud de riesgo. Claro. Es una actitud de riesgo. Sí. Permítanme regresar a la idea que estamos desarrollando de la parábola de los talentos. El hombre que guarda su talento consideró que allí, enterrado, no tenía riesgo. Y de hecho no tuvo riesgo. O sea, no tuvo riesgo porque cuando fue a desenterrarlo lo encontró allí. Sí. Y viene y se lo presenta a su señor. Pero su riesgo ya lo había corrido, es decir, su pérdida ya la había tenido. Porque Sí. el señor le reclama y le dice, debiste dárselo a los banqueros para haber recibido el interés. Por lo menos. ¿Verdad? Por lo O sea que menos. Sí. ese paso que estás hablando, pastor, es el paso de confianza. Es un paso arriesgado, claro, pero es que eso significa ser fiel. Así Ser es. fiel en lo poco implica decir lo que dijo la viuda que alimenta al profeta. Así es. Recordamos, la viuda que alimenta al profeta, cuando el profeta llega a su casa, ella no tiene sino una medida de harina y de aceite para hacerse un pan para ella y su hijo y dejarse morir. Esa fue la Sí. explicación que ella le dio. Eso. Sí. Pero el profeta le dice, dame primero a mí. Sí. Podríamos pensar de una manera Cruel. que fue mezquino Sí. que el profeta le dijese esto. No, es una prueba de Dios. Amén. Porque el hecho de que yo hubiese dado ese paso de fe, que era un riesgo para ella en su momento, ¿cierto? Pero dar ese paso de fe, ¿qué derivó para ella? Derivó provisión para que durante todo el invierno que todavía faltaba, Totalmente. todo el verano que todavía faltaba por terminar, ella pudiese tener provisión. Totalmente. Así que esos pasos de fidelidad implican también eso. Un riesgo que implica la confianza de entregarnos a los brazos del Señor, porque Él es fiel. Totalmente, pues, ¿qué es la fe? Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y por la fe es constituido todo. Y el Señor nos pide fe para el que cree en Él, todo. Para el que cree en Él no se perderá Sí, así y es. tendrá vida eterna.
y para el que cree todo es posible. Así es. Háblanos un poquito sobre la fe, o la confianza, la fidelidad, la confianza, la fe, en aventarse a dar pasos grandes en cuestiones económicas. Pues bueno, mira. Cuéntanos un poquito. A ver, No, sí, no, a ver. Sí, ¿verdad? No quisiera. ¿Está bien la pregunta? Pues mira, con toda humildad y es bueno saberlo y entenderlo de que claro que Dios prepara los corazones para sus propósitos perfectos. Yo creo ciegamente en el tema de que Dios nos escoge a sus hijos de una manera soberana y de una manera predestinada, porque la verdad de las cosas, yo he visto mucho cómo Dios, cuando rindes tu corazón, Él te conduce a cosas mucho más grandes que tus propias fuerzas, mucho más grandes de las capacidades físicas, económicas, mentales y operativas para hacer tu vida. Cuando la fe, cuando un corazón está ardiendo de amor por el Señor, las cosas imposibles se te hacen posibles. Amén. Es el querer como el hacer que Dios pone en ti, como este estudio que está el día de hoy, como nuevas fuerzas que estamos, gracias a Dios por eso, por los eventos que Dios nos ha permitido, que ves la mano del Señor poderosa en muchos momentos, que en retrospectiva dices, gracias Padre, porque tú hiciste todo. Así es. ¿No? Así es. Y yo creo que la invitación de Jesús a sus hijos es, si Él dio todo por nosotros, Él nos está casi también de alguna manera, si somos imitadores de Cristo, si somos realmente sus hijos amados, nosotros como Él mismo se dio como sacrificio vivo, nosotros nos tenemos que dar a los demás. Totalmente. No nomás en lo económico, sino salvar una vida, el tiempo, la dedicación, la instrucción, la capacitación, toda esa capacidad que Dios puso en tu vida, eso lo tienes que sembrar en alguien más, lo tienes que hacer al 100%, porque conforme a tu fe va a ser hecho. Entonces yo creo que debemos de entender que esa fidelidad en lo poco, realmente lo que está queriendo el Señor en nosotros es ensanchar nuestro corazón para alcanzar a todos aquellos que Él ya predestinó para que llegaran a ese propósito mayor. Totalmente. Y yo eso lo he vivido toda mi vida desde que conozco al Señor, y creo que eso es lo que nos ha llamado a realmente vivir una vida sacrificial, no de sacrificio, no de azotes, no, realmente entender el corazón del Señor, y ese mismo corazón que Él salió a buscarme una y otra vez, y que volví a caer, y que Él salió al encuentro conmigo una y otra vez. Entonces dice, si Él lo hace, yo también. Si Él hizo por mí esto, yo también lo tengo que hacer, porque yo soy un imitador de Cristo. Es correcto. No soy como Cristo, pero busco un día a la vez a ser un imitador de Cristo. Si Jesús estaba proclamando el reino de los cielos aquí en la tierra, y lo primero que hace o que dice, aparte de que nos arrepintamos, es decir, que Él vino a servir y no a ser servido. Amén. Jesús está modelando cómo funciona el reino de los cielos. Sí. Entonces, si nosotros queremos ver el reino de los cielos en nuestras finanzas, pues, ¿cuál es el modelo? Sirve en lugar de ser servido. Es dar en lugar de recibir. Y eso tiene un riesgo, totalmente, como lo decían. Tiene un riesgo y tiene un acto de confianza. Es decir, no solamente estoy aventándome a un lugar donde no veo nada, donde hay incertidumbre, no, sino que me estoy aventando con los ojos cerrados, por así decirlo, o sea, confiando en que me van a cachar. Yo decía en un proceso que pasé también difícil, esos procesos y desiertos, decía, siento que estoy como cuando te avientas a la alberca y está honda, pero tu papá está esperando a cacharte en la alberca. Tú no tocas el piso, pero sabes, estás viendo a tu papá que te va a cachar, y que a lo mejor te va a pegar una zambutida en el agua, pero estás en sus brazos. Amén. Es con esa confianza, pero es decir, hay un riesgo de que me estoy aventando y yo no toco ese piso. Y es de las capacidades, sí, claro. Decías, o sea, mis capacidades están cortas, pero la seguridad de la cobertura, de la protección, de la provisión de mi Padre son mayores. Sí, claro. No tenemos por qué temer. Él ha prometido estar con nosotros. ¿Cuándo? Amén. Todo el tiempo. Todo el ¿no? tiempo. Sí. Hasta el fin del mundo. Entonces, si Él está con nosotros, entonces vale la pena correr el riesgo, ¿no? Y ser fieles en lo poco. Y luego vendrá
algo más grande y luego vendrá algo más grande, porque dice que en la medida que seamos fieles en lo poco, Él nos pondrá en lo mucho. En esa medida. Es cuando dice, ¿y por qué aquella persona está sirviendo si yo lo conocí y era un simple miembro en la iglesia, un simple cantante, un simple predicador? ¿Y cómo está allá ahora? Porque fue fiel en lo poco. Es correcto. O igual en lo económico. ¿Cómo lo bendice el Señor en sus negocios? Porque es fiel en lo poco. Así es. Y entonces Dios, cuando nosotros somos fieles en lo poco, Él mide nuestra capacidad para ser fieles en lo mucho. Y yo creo que una de las características para lograr eso es rendir aquello que nos afana. Es correcto. O sea, es como un constante pensamiento sobre eso que nos está invadiendo, y el hecho de rendirlo, y me refiero a rendirlo, me refiero a soltarlo en manos de Dios. En rendirle a esa parte es darle parte al Señor en eso, en esa área. Conforme vamos haciendo eso, nuestra fidelidad va incrementando. Es que, ¿qué era lo que tenía? Miedo Sí, a perderlo. a perderlo. Totalmente. Tuve miedo, dice, porque sé cómo eres. Entonces, Sí, así es. en ese miedo, muchas veces estamos estacionados y no hacemos nada. Así es. Creo que ese es realmente el centro de la problemática. Porque el hombre que esconde su talento por miedo tuvo una percepción equivocada de lo que recibió. Por el contrario, los que recibieron la otra porción de talentos entendieron algo que este primer hombre no entendió, y creo que nos viene muy bien para comprenderlo. Es que la parábola de los talentos tiene una parábola paralela, que es la parábola de las minas. Y en esta parábola dice que cuando ellos vienen a entregarle el resultado a su señor, la manera en la que le dicen es: Señor, estas 10 minas me diste y ellas han producido tanto. Sí, Qué importante entender esto. sí, Que no Entender son que ellos. no soy yo quien produce. sí. Cuando descargo la responsabilidad en pensar que soy yo el que debo hacer algo, que ese fue el temor del hombre, ¿no? Ujú, Sabía que eres un amo exigente y que ciegas donde no sembraste, Sí. ¿cierto? Él tenía miedo de lo que él no podría hacer, pero no Sí. entendió que haber recibido un talento era todo un capital. Cuando logramos entender eso, ser fiel en lo poco, implica también, además de reconocer, implica también entender el valor de lo que nos ha sido dado. Así es. Sí, o sea, no para ufanarnos, no para enorgullecernos, para entender que lo que Dios nos ha dado nos juzga fieles para simplemente ser un instrumento. Así es. Ser un instrumento. Ser un Y instrumento. eso es valiosísimo. Eso implica fidelidad. Ser instrumento entendiendo el valor de lo que Dios me dio. De hecho, no poner a producir ese talento es un pecado. Sí, totalmente. Omisión. Sí. Omisión. Totalmente. O sea, qué importante es decir esta parte, porque mucha gente va a decir, no, pues yo no hago nada, pero yo no le hago, ahora sí, yo no le hago daño a nadie. ¿No? Esa frase cliché que dice, no, es que yo no le hago, yo soy una buena persona, no le hago daño, pero no entendiendo el propósito de Dios, no reconociendo la soberanía de Dios, Sí. no reconociendo el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros, ¿no? No formando parte de la humanidad, del plan de Dios, de la reconciliación, de la restauración, de la salvación también. Oh, pues es increíble. Muchas gracias por todo eso. Quiero que ya para finalizar nos digan algo con lo que se quedan, algún resumen que quieran dar. Vamos a empezar por Manuel, un resumen de este tema que estamos hablando. Bueno, yo nomás espero que no me extienda un poco, pero realmente si vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, tenemos que entender qué es lo que dice Dios de lo mucho. Sí. Porque, por ejemplo, si dice literal en la Escritura, lo que es en lo poco, en lo ajeno y en lo injusto, y Dios dice que te va a poner sobre lo mucho, ese mucho es, pónganse a pensar que ese mucho se puede aplicar no en esta tierra,
sino, por ejemplo, hablando en Apocalipsis del Nuevo Jerusalén, te va a poner sobre lo mucho en la eternidad. Te va a poner, al mismo rey David le prometió que él iba a gobernar Israel durante la venida de Jesucristo. De ese tamaño de riquezas estamos hablando. Totalmente. Entonces, debemos entender que Dios se refiere a lo verdaderamente importante, a lo verdaderamente valioso que es las riquezas espirituales. O sea, todo aquello que está por encima de esta tierra es glorioso, es majestuoso, es sobrenatural. Yo lo he dicho muchas veces y no me voy a cansar de decirlo. Yo no quiero volver a vivir una vida natural. Yo ya estoy acostumbrado a vivir una vida sobrenatural en mi vida y con Amén. esa me quiero quedar. Así no es. la voy a perder. Bueno, claro, estoy rendido al Señor todos los días de mi vida, pero es algo que es un antes y un después de una vida con el Señor. Una plena convicción, una certeza, una rendición, ahora sí, completamente razonada de que es mi vida de manera sobrenatural que vivo con el Señor. Amén. Muchas gracias. Sí. Totalmente de acuerdo. Pues yo nada más reafirmar, ¿verdad? Que a todos el Señor nos ha dado un talento. Cuando menos uno. Cuando menos uno. Y pues hay que usarlo, hay que ponerlo a trabajar. No tengas miedo, no estás solo. El Señor está contigo. Y si le echas las ganas que tienes, que puedes y que debes de hacer, confiando, creyendo y obedeciendo al Señor, ese talento va a producir y mucho. Amén. Así es, muchas gracias. Sí, Adoro. creo que por la misma línea es comprender que la fidelidad comienza con un primer paso y es reconocer que tenemos de parte de Dios talentos, recursos que fueron dados por Dios. Es decir, no podemos decir, así no tengamos dinero en el bolsillo, no podemos decir no tengo nada, porque tenemos la vida, tenemos estas cosas que Dios nos ha regalado. Uno, pero lo segundo, también entender que no soy yo quien lo hace. Es decir, lo que Dios nos ha dado, nos lo ha dado porque viene de parte de Él. Y ese talento o esos elementos, esos recursos que Dios nos ha dado, ya de por sí tienen una capacidad de Dios para funcionar para gloria de su nombre. Así que lo nuestro es simplemente ser un instrumento para que sea Dios el que se glorifique. Amén. Ok, pues muchas gracias a todos ustedes. Espero que les haya gustado este tema que es Fieles en lo Poco, de la serie El Dinero y la Justicia, en este programa que es Sobre la Mesa. Así que muchas gracias a todos los que nos acompañan en este programa. Escríbanos qué es lo que opinan sobre este tema. Escríbanos sus datos, también nos podemos poner en contacto con ustedes, orar también por sus finanzas. Queremos que sean parte de esto. Muchas gracias por todo, gracias a ustedes tres. Estamos para servirles. Nos vemos en el siguiente programa. Dios les bendiga.